Bueno, estuve hablando con Manu del tema del parcial y me dijo que su idea en realidad era fijarlo para el segundo viernes de la semana de parciales, que sería el 15 de mayo. Me voy a fijar bien a ver si estoy bien. Sí, 15 de mayo. Después vamos a dejar algún mensaje en el aula, pero para que lo vayan manejando a ver si todos pueden. La idea es hacerlo, como dijeron, creo que hay un mensaje en el aula de Manu que la idea es hacerlo mediante Zoom, mandarles la propuesta y que con la cámara prendida lo vayan haciendo. Pero tal, les dejo esa idea de fecha para que lo vayan viendo, a ver si les sirve, si están bien. O sea, es un día de clase, en realidad probablemente sea de mañana, para que les sirva lo más que se pueda. Pero bueno, eso después lo escribirá Manu en el aula o yo, pero está para que tengan una idea de fechas. Bien, si quieren ya empezamos. Había quedado planteado un ejercicio. El ejercicio bastante similar al ejemplo que vimos en la clase pasada. No sé si alguien lo pudo mirar, o más o menos hacer algún calculito. Pero si ven que les quedó alguna duda del ejemplo pasado o de esto que hicieron, la idea de esta clase es eso, ¿no? Sacar las dudas del ejercicio. Pero bueno, en este caso teníamos 3 formulaciones, ¿sí? Una referencia y 2 test. Eran de ejemplo con furosemide. La referencia y el test en realidad son el mismo tipo de formulación, es un comprimido, y el segundo test es una cápsula con microgránulos. Por eso no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero la disolución del test B es bastante diferente que la de las otras dos formulaciones. Pero ustedes tenían también unos datos in vivo. Acá tienen un perfil de concentraciones en función del tiempo para las 3 formulaciones. Una salvedad es que las 2 primeras formulaciones, la dosis eran 40 miligramos, sin embargo para la tercera eran 60. A la hora de hacer cálculos un poco les modificaba alguna cosa. Y lo primero que había que hacer era un poco hacer el tratamiento de datos para lo que se obtuvo en vivo. ¿Sí? Entonces yo voy a ir a esta pestaña que ya lo tengo procesado. Entonces lo que hice simplemente fue copiar los datos de concentración de las 3 formulaciones y fui hallando los parámetros que más o menos se utilizan siempre. Cmax lo hallé con la función que ya habían visto en Excel cuando vieron el tratamiento de datos para bioequivalencia, que es el máximo de esta columna. Ahí directamente me da como resultado la concentración máxima, que en el caso de la referencia era 0,48, en el caso del test A 0,50 y en el caso del test B 0,29. Ven que el test B es como el que se comporta de manera más diferente respecto a los otros dos. Después, otro cálculo que se podía hacer, y que se necesitaba de hecho para luego poder hallar áreas bajo la curva de cero infinito, era la constante de eliminación. Para hallar la constante de eliminación, podrían haber probado diferente cantidad de puntos. Siempre la constante de eliminación se va a hallar linealizando la última parte de la curva, ¿no? Esto ya lo deben haber visto, pero la idea es linealizar una parte de la curva donde ya se esté cayendo monoexponencialmente, o sea, donde solamente esté rigiendo la eliminación. Entonces, por eso se podían utilizar distintas cantidades de puntos, ¿sí? De esta última parte de la curva. Siempre lo más seguro podría ser utilizar los últimos 2 puntos, ya que no tenés otra opción, pero se puede ir probando utilizar mayor cantidad de puntos, luego quizás determinar la curva entera y verificar que esos puntos que se utilizaron son los correctos. En este caso, yo lo hice con los últimos 3 puntos. ¿Sí? Recuerden que esto, si bien son formulaciones diferentes, al fin y al cabo el principio activo es el mismo, y por lo tanto la constante de eliminación es esperable que sea similar, o se quiere que sea similar, ¿sí? Para las 3 formulaciones. Porque al fin y al cabo es el mismo principio activo y se va a disponer de la misma manera, ¿sí? Si bien no se va a absorber la misma cantidad o no se va a disolver de la misma manera, liberar desde la formulación de la misma manera, la disposición tiene que ser la misma, y por lo tanto la constante de eliminación también, ¿no?
Entonces se pueden probar distintos puntos y quizás ver con qué puntos se acercan el cálculo de las constantes para las distintas formulaciones. Entonces en este caso yo utilicé los últimos 3 puntos, ¿sí? De 6 a 10 horas, y hallé el negativo de la pendiente del logaritmo de la concentración en función del tiempo, y con eso determino la constante de eliminación para los 3 perfiles, que si ven es bastante similar, o sea, obviamente estos dos son iguales, y esta es bastante similar. Si yo hubiese hallado esta constante, no con los últimos 3 puntos, sino con los últimos 2, me hubiese dado exactamente igual a las otras dos. Pero bueno, para mantener como un criterio o algo uniforme, utilicé 3 puntos para todos. Una vez que tenemos estos datos, podemos pasar a hallar el área bajo la curva, ¿sí? Hay 2 columnas acá, tienen área bajo la curva de concentraciones por T, ¿sí? Y área bajo la curva de la función de concentración. Esto es para luego hallar el tiempo medio de residencia, ¿tá? Pero en principio vamos a concentrarnos simplemente en el área bajo la curva de la función de concentración en función del tiempo. Entonces lo que hacemos es los trapecios. En principio vamos a hacer trapecios para hallar el área bajo la curva de 0 al último tiempo de muestreo, que en este caso son 10 horas. Entonces, como ya habíamos visto en la clase pasada, y ya lo han visto varias veces, el área del trapecio va a ser la concentración 1 más la concentración 2 por la diferencia de tiempos, que vendría a ser a representar la altura del trapecio, dividido 2. ¿Ah? Esta es el área bajo la curva del trapecio de 0 a 0.5 horas. Simplemente luego de hacer esto, arrastré esta columna para abajo, y con ello hallo el área bajo la curva de cada uno de los trapecios en los diferentes intervalos de tiempo que fui tomando. Y hago la sumatoria de todos estos trapecios, entonces voy a tener el área bajo la curva de 0 a 10 horas. Después, para obtener el área bajo la curva de 0 a infinito, hay que extrapolar, ¿sí? La extrapolación se hacía, si se acuerdan, como la última concentración, dividido la constante de eliminación, como está acá, y ven que esta es el área bajo la curva entonces de 0 a infinito, es un poco mayor, ¿sí? Obviamente, que el área bajo la curva de 0 a el último tiempo de muestreo, justamente porque se le suma esa cola extrapolada, ¿sí? El área bajo la curva de esa colita que se extrapola. Bien, y con eso ya tenemos entonces también área bajo la curva, ¿sí? Tanto de 0 a t como de 0 a infinito, lo mismo para las demás formulaciones, ¿sí? Acá tienen lo mismo para el test A y lo mismo para test B. Otra cosa que podían hallar era tiempo medio de residencia. Hasta ahora lo que les fui mostrando en realidad iba a servir para hacer algún tipo de correlación nivel C. ¿Sí? Teníamos Cmax, AUC, después otro tipo de parámetro que se puede utilizar, que ya necesita un poco más de información, era lo que veíamos en la clase pasada, para hacer una correlación del tipo nivel B, ¿sí? Es el tiempo medio de residencia. El tiempo medio de residencia in vivo se calcula como el área bajo la curva de la función de concentración por el tiempo, dividido el área bajo la curva de la función de concentración. Entonces, el área bajo la curva de 0 a infinito para la curva de concentraciones en función del tiempo ya la tenemos, ¿sí? Es lo que calculamos recién. Nos faltaría el área bajo la curva de la concentración por T. Entonces, para eso lo primero que hice fue multiplicar la concentración a un cierto tiempo por el tiempo correspondiente, que es esta columna de acá, por ejemplo esta, ¿sí? La concentración por el tiempo, y luego de la misma manera que hallamos el área bajo la curva para la función de concentraciones, hallar el área bajo la curva para justamente esta función. Entonces de nuevo, trapecios, ¿no? Sumatoria de trapecios, y luego se hace la extrapolación, que ya no es la concentración última dividido la constante de eliminación, sino que es ahora, como ya habíamos visto, justamente cuando hicimos la clase pasada, el tiempo medio de residencia in vitro, es la última concentración por el tiempo dividido la constante de eliminación más
la última concentración dividido la constante de eliminación al cuadrado. Bien, y con eso entonces tenemos el área bajo la curva de 0 a infinito para la concentración por el tiempo, y ya ahí se puede calcular entonces el tiempo medio de residencia, ¿no? Tiempo medio de residencia entonces va a ser el cociente de estas dos áreas bajo la curva, y se halla para la referencia, para el test y para el test B. Y con eso más o menos tenemos un buen set de parámetros in vivo para hacer correlaciones de tipo nivel C y nivel B. Sin embargo, también podríamos hacer una correlación del tipo nivel A, y para eso, si se acuerdan, lo que se graficaba era fracción absorbida versus fracción disuelta. Y para la fracción absorbida, igual que vimos para la clase pasada, voy a utilizar Wagner-Nelson. Entonces, para hallar esta fracción absorbida, lo que se hacía era, y voy a agarrar cualquiera para verlo, la concentración a ese cierto tiempo t, más la constante de eliminación por el área bajo la curva de 0 a ese tiempo, todo eso dividido la constante de eliminación por el área bajo la curva de 0 a infinito, ¿no? De alguna manera lo que hacíamos era comparar la fracción o la cantidad, ¿sí?, de principio activo que hay en un cierto tiempo t, ¿sí?, con la fracción que se puede absorber, ¿sí?, con la fracción que se absorbió a tiempo infinito, ¿no? Por eso acá al final utilizamos lo que se eliminó a tiempo infinito, básicamente. Bien, entonces tenemos la fracción absorbida para los distintos tiempos. Recuerden que esto tiene sentido utilizarlo hasta el tiempo donde más o menos terminaría la etapa de absorción, ¿sí? Y bueno, ahora sí, con eso ya tenemos todos los datos en vivo como para poder hacer correlación. Después también teníamos, ¿alguna duda del tratamiento de datos en vivo? Bien. Entonces después teníamos los datos in vitro, ¿no? Como ven, ese también es una disolución bastante simple, creo que incluso la misma que habíamos visto para el ejemplo pasado, es en aparato 2, pH 4,5, obviamente el tiempo de disolución esta vez es más corto, ¿sí?, porque son todas formulaciones de liberación inmediata, temperatura 37 grados, velocidad de agitación 75 RPM, y un dato que les dije la vez pasada que me faltaba acá, era que el vaso tenía 900 mililitros, ¿sí? Tenían una tablita que era concentraciones en miligramos por litro en función del tiempo, para los distintos, para las distintas formulaciones, y la idea era hallar también otro set de parámetros, pero ahora parámetros in vitro, como para poder hacer las correlaciones. Algo a destacar es que en realidad, tanto como para el ejemplo anterior como para cuando nosotros esos son datos que después se utilizan para hacer correlaciones, que nosotros utilizamos para hacer correlaciones, y que todos estos diseños experimentales resultaron simples como para hacer correlaciones. Si bien nosotros vamos a ver que se pueden hacer, al fin y al cabo los ensayos de disolución que se utilizaron para hacer correlaciones fueron ensayos un poco más complejos, realizados en aparatos de flujo continuo, y con distintas etapas, ¿sí? Etapas que representaban el pasaje de la formulación por el estómago, luego por el duodeno, y después por zonas más avanzadas del intestino, ¿no?, como vimos al final para el ejemplo anterior. ¿Tá? Pero igual este ensayo nos puede permitir hacer algún tipo de correlación preliminar. Bien, entonces ustedes ya tenían esta tabla de concentraciones, ¿sí?, in vitro, en función del tiempo, pero previo a esto en realidad hubo una curva de calibración, ¿sí?, que permitió pasar de las absorbancias UV que se habían obtenido a esta concentración. Si bien ya lo vimos en la clase pasada, lo quiero mostrar un poco ahora porque en la grabación pasada quedó cortado, sin detenerme mucho en eso porque ya lo vimos. Pero en realidad lo primero que uno obtiene en datos de disolución es una tabla de absorbancias en función del tiempo, ¿no? Y para ello, para pasar de absorbancias a concentraciones,
vamos a necesitar una curva de calibración. Entonces lo que se hace es preparar soluciones estándar en un cierto rango de concentraciones que van a depender de el volumen del vaso que se vaya a utilizar y la dosis de las formulaciones que se vayan a utilizar. Entonces se arma un set de soluciones estándar, que en este caso, estas son del ejemplo anterior, ¿sí? En este caso fueron estas, y se construye una curva de calibración. Lo que utilizamos nosotros es esta función que se llama estimación lineal. Si uno pone estimación lineal y carga los datos de concentración y de absorbancia obtenida para esas soluciones estándar, va a obtener entonces una curva de calibración. Si acuerdan, lo que hicimos acá es utilizar otra función de Excel en la que uno selecciona una cierta cantidad de celdas, ¿sí? Y si utiliza la función F2 y aprieta al mismo tiempo Ctrl-Shift-Enter, obtiene todos estos parámetros de la curva, que son error estándar, R cuadrado, valor de F, grados de libertad, ¿no? Y con todos estos datos uno puede calcular un intervalo de confianza para los parámetros de la curva, entre ellos un intervalo de confianza para la ordenada en el origen. Y lo que habíamos dicho es que nosotros en realidad esperábamos que a concentración 0 la absorbancia sea 0, y por lo tanto, si este intervalo de confianza incluye el 0, se puede forzar la curva para que pase por el punto 0, 0, que fue lo que hicimos en este siguiente cuadro. Entonces acá lo que tienen es de nuevo la función de estimación lineal, de nuevo cargado los datos de concentración teórica y de absorbancia, pero sin embargo en lugar de utilizar verdadero, verdadero, que sería que obtener la curva con la correspondiente ordenada en el origen, utilizamos falso, verdadero, y eso lo que hace es que se fuerce la curva por el punto 0, 0. Luego se hace lo mismo, se obtienen los parámetros de error, de R cuadrado, de F, grados de libertad, etc. Fíjense que en este caso los grados de libertad aumentan 1 porque justamente hay un parámetro menos, ¿sí? La ordenada en el origen ahora es 0. Y bueno, esta sería la curva final utilizada para pasar de absorbancias a concentraciones en un ensayo in vitro. Lo que se hace para determinar si es necesario, si es necesario o no, si es correcto utilizar todas las soluciones estándar para crear la curva, es calcular una concentración experimental, ¿sí? O sea, una concentración predicha mediante esta curva, simplemente multiplicando la absorbancia por el valor de la pendiente de la curva, y luego se calcula una desviación de esta concentración experimental respecto a la concentración que yo espero que tenga. O sea, acá tienen el cálculo de la desviación. En general se esperan desviaciones bajas, habíamos dicho, porque estamos hablando de soluciones estándar, que simplemente implicaron una pesada y una dilución. Si ven, todas las desviaciones son bastante bajas, menos esta, ¿sí? Que parece ser un poco más alta de lo que venimos viendo en promedio. Sin embargo, yo les había comentado que si ustedes hacían la prueba de sacar este nivel, la curva no cambiaba mucho, y por lo tanto no está mal dejar igual este nivel para crear la curva, ¿no? Esto un poco para que quede en grabación nada más, esto ya lo habíamos visto. Bien, en este caso, ustedes ya tenían los resultados de concentración, pero lo que sí tenían que hacer era pasar esta concentración a porcentaje disuelto respecto a valor declarado. Entonces para hacer eso necesitaban los datos del volumen del vaso, ¿sí? Y necesitaban el dato de la dosis de cada una de las formulaciones. Entonces con la concentración lo que hacían era multiplicarlo por el volumen del vaso, que como la concentración estaba en miligramos por litro, terminabas multiplicando por 0.9, ¿sí? Y dividir entre la dosis de la formulación, ¿no? Multiplicado por 100 para obtener el porcentaje, y con eso tenías el porcentaje disuelto respecto al valor declarado. Para el test A, exactamente la misma cuenta. Para el test B ya no es exactamente la misma cuenta, perdón, porque si se recuerdan, la dosis no era la misma, entonces por lo tanto no dividís entre 40, sino entre la dosis de esta formulación, que era 60. ¿No? Pero en sí el formato del cálculo obviamente es el mismo. Entonces lo que tendrían que haber obtenido es una tabla de este estilo,
¿sí? Con los porcentajes disueltos respecto al valor declarado en función del tiempo, y con esto sí ya podríamos pasar a procesar estos datos. Entonces voy a ir acá. Estos son los datos procesados. Bien, entonces tenemos el tiempo, el porcentaje disuelto para cada una de las formulaciones, ¿no? Y luego la idea era ir hallando los distintos parámetros in vitro. Entonces, por ejemplo, acá está la constante de disolución. Acuérdense que para hallar la constante de disolución, lo primero que teníamos que hacer era calcular el porcentaje no disuelto. El porcentaje no disuelto obviamente se calcula como el máximo porcentaje que se haya alcanzado, menos, perdón, puesto de tiempo cero, ¿no? El máximo porcentaje que se haya alcanzado, menos el correspondiente porcentaje disuelto a ese tiempo, ¿no? Y simplemente se hacía eso para cada uno de los tiempos, y luego habíamos dicho que si linealizábamos esta curva, si hacíamos el logaritmo del porcentaje no disuelto en función del tiempo, la pendiente iba a ser el negativo de la constante de disolución, ¿no? O sea que lo que yo hice acá fue simplemente hallar el negativo de la pendiente del logaritmo del porcentaje no disuelto en función del tiempo. Y con eso hallo la constante de disolución. Algo que comentamos la vez pasada, pero que también es importante volverlo a ver, es que en realidad se puede utilizar, ¿no? Como máximo porcentaje el alcanzado experimentalmente, o se puede setear todo esto a 100 y utilizar 100 como máximo porcentaje disuelto, ¿no? En este caso está hecho con el experimental, pero es correcto, y a veces, en general, nosotros capaz que hasta lo hacemos más así, se puede setear todo a 100 y asumir que esto es un error analítico, ¿no? Bien, entonces se hallé la constante de disolución para cada una de las formulaciones que tenemos. ¿Sí? Acá tienen la otra. Si analizaron un poco los datos, es lógico que la última formulación sea la que tenga una constante de disolución más chica, pues si bien es la que se disuelve más lentamente. Bien, después también otros parámetros simples, antes de pasar a tiempo medio de residencia in vitro, que quizás es un poco más engorroso de calcular, pero otros parámetros más simples, acá tenemos el porcentaje disuelto a los 30 minutos, que de hecho es el parámetro in vitro que vamos a utilizar después más adelante para hacer la correlación. Es simplemente el porcentaje disuelto al tiempo que hayamos elegido, en este caso elegimos 30 minutos, y simplemente lo tienen acá, ¿sí? Para todas las formulaciones. Después otro parámetro que se puede utilizar es eficiencia de disolución. Habíamos dicho que la eficiencia de disolución era la comparación del área bajo la curva, de la curva de porcentaje disuelto en función del tiempo, en un cierto intervalo de tiempo, y que esa se comparaba con el área del rectángulo que se hubiese obtenido si se hubiese disuelto la formulación al 100% del tiempo cero. Entonces lo que se hace para hallar esto es justamente el área bajo la curva del porcentaje disuelto a este tiempo, ¿sí? No a este tiempo, de 0 a este tiempo, ¿sí? Dividido el área bajo la curva del rectángulo que habíamos hablado, que en este caso sería 100 por el tiempo t, ¿sí? Que en este caso es 30 minutos. Una salvedad, que creo que en el ejemplo anterior, esta columna no está exactamente igual que acá, ¿no? En el ejemplo anterior creo que lo que íbamos haciendo era el área bajo la curva de cada uno de los triángulos. A ver. Bueno, ahora lo vemos más adelante, pero sigo. Bien, después también tienen calculado acá la eficiencia de disolución a los 60 minutos. ¿Está? Claro, está mal calculado esto, me parece. Perdón. ¿Por qué no está calculado? Yo pensé que esto acá estaba como acumulativo, y en realidad no está acumulativo, está exactamente igual que la vez anterior. O sea que este es el trapecio de 15 a 30 minutos. Pero para hacer la eficiencia de disolución entonces tendríamos que hacer la sumatoria, ¿sí? De todos los trapecios desde 0 a 30.
Entonces esto acá en realidad no es D6, sino que es la suma, ¿sí?, de todo esto. Ahí sí. Acá sí está bien calculado, ¿no? Este debe estar mal también. Hay que corregirlos. No sé si alguno lo pudo hacer o si entendieron lo que pasó acá. Yo tenía puesto simplemente el trapecio de 15 a 30 minutos y no los trapecios de 0 a 30, como debería haberlos tenido para hacer la eficiencia de disolución a 30 minutos. Sin embargo, para 60 sí está bien el cálculo. Les aviso porque, no sé, capaz lo vieron así. Igual todavía esto no lo subí, así que lo subo corregido. Y bueno, después también tienen para hacer la eficiencia de disolución de 0 a 60 minutos. En ese caso se hace la sumatoria entonces de los trapecios de 0 a 60, dividido 100 por el tiempo correspondiente, y ahí tienen la eficiencia de disolución a los 60 minutos. Tienen lo mismo para todas las formulaciones, y de nuevo, como ven, la eficiencia de disolución para la última formulación es bastante menor, ¿sí?, que para las formulaciones anteriores, y eso es porque se disuelve bastante más lento. De hecho, si se fijan esta, que ya a los 15 minutos casi que alcanza el 85% disuelto, o sea que se disuelve muy rápidamente, ven cómo la eficiencia de disolución se acerca a 1, ¿no? Se acerca a el área bajo la curva de la función de porcentaje disuelto, se acerca mucho al área del rectángulo correspondiente a si se hubiese disuelto el 100% desde un inicio, ¿no? O sea que tiene sentido que este cociente sea muy similar a 1, ¿sí?, cuando una formulación se disuelve muy rápidamente. Bien, después, todos esos parámetros los podríamos utilizar para una correlación nivel C. Después, si quisiésemos hacer una correlación nivel B, podríamos utilizar el tiempo medio de residencia in vitro. Para eso necesitamos el área bajo la curva del porcentaje no disuelto y el área bajo la curva del porcentaje no disuelto por T. Entonces, lo que hacíamos era, en esta columna, calcular porcentaje no disuelto por T, ¿sí?, y en estas dos columnas siguientes, hallar el área bajo la curva de esas dos curvas, ¿no? Entonces, de nuevo lo mismo, los trapecios para las curvas correspondientes. Luego acá abajo tienen la sumatoria de los trapecios, ¿sí? Y luego tienen la extrapolación. Acuérdense que la extrapolación era necesaria siempre y cuando la formulación no hubiese alcanzado el máximo porcentaje disuelto posible, o sea, 100% o en este caso un poquito más, ¿no? Entonces, en este caso que sí se alcanzó, no es necesario extrapolar nada y por lo tanto el área bajo la curva de 0 a t va a ser la misma que el área bajo la curva de 0 a infinito, ¿no? Sin embargo, para las mismas formulaciones, sí se hace una pequeña extrapolación. En este caso, para esta formulación que alcanza un 99% disuelto, la extrapolación va a aportar muy poquito, ¿no?, a lo que es el área bajo la curva de 0 a infinito. Pero para esta otra formulación, no sé cómo correr esto acá. Ahí. Bien, para esta formulación, ven que la extrapolación implica casi toda el área de 0 a infinito, porque el área bajo la curva de los trapecios de 0 al tiempo de muestreo va a ser chica respecto a la cola que se tiene que extrapolar porque se alcanza un porcentaje de disolución muy bajo. Entonces en este caso sí es importante extrapolar y hacer esa extrapolación. Entonces tienen el área bajo la curva de 0 al último tiempo de muestreo como la sumatoria de los trapecios, y luego la extrapolación correspondiente, ¿no?, para ambas curvas. Bien. Una vez que tenemos el área bajo la curva del porcentaje no disuelto y del porcentaje no disuelto por T de 0 a infinito, se puede hacer el cociente y con ello hallar el tiempo medio de residencia in vitro, ¿sí? Lo tienen para las tres formulaciones. Nuevamente es lógico que para la última formulación, que se disuelve más lentamente, el tiempo medio de residencia sea bastante mayor, ¿sí?, que las formulaciones anteriores. Bien, y por último, un parámetro que no es que vamos a utilizar para hacer correlaciones, pero que sí sirve para comparar perfiles, era el F2,
¿no? Que lo hallé para las dos formulaciones test, comparándolos con la referencia. Para eso teníamos que hacer esta columna, ¿sí? Que es la diferencia del porcentaje disuelto del test respecto a la referencia al cuadrado, ¿no? Como se hace al cuadrado, en realidad es lo mismo, acuérdense, hacer referencia menos test o test menos referencia, pero acá tienen el cálculo de test, de porcentaje disuelto de test menos porcentaje disuelto de referencia al cuadrado, para estos tres primeros tiempos, ¿sí? Acuérdense de nuevo que para hallar F2 necesitábamos mínimo 3 puntos, y que además no se podía tomar más de un punto luego de haber alcanzado el 85% disuelto la formulación referencia. Entonces, en este caso a los 60 minutos, la referencia ya alcanza el 97% disuelto más o menos, o sea que este es el último punto que podría utilizarse, y por eso se utilizan solo esos tres, ¿no? Acá tienen el cálculo del F2, ¿sí? Como lo habíamos visto en la clase pasada, y ven que para el test A es 44, ¿sí? No alcanza ese límite que se utiliza, que es 50, pero es bastante similar, son bastante similares los perfiles. Sin embargo, para el test B, ven que el F2 vale 7, o sea, es un valor bastante bajo. Lo que era de esperarse, porque esta formulación se disuelve de manera muy diferente a lo que se disuelve la referencia, ¿no? Bien. Entonces, con eso creo que... bueno, otra cosa que podría... Bueno, eso sería hasta ahora para hacer nivel C y nivel B. Para hacer nivel A, acuérdense que lo que se hacía era fracción absorbida versus fracción disuelta. Entonces tendríamos que hallar la fracción disuelta de cada una de las formulaciones. En este caso es muy simple, porque al tener el porcentaje disuelto es simplemente dividir entre 100 cada uno de los tiempos, y ahí tienen la fracción disuelta para las distintas formulaciones, ¿no? Estos cálculos, como vimos la clase pasada, se podrían haber hecho con el complemento de Excel Disolver, que no sé si alguno tuvo la oportunidad de bajarlo, pero si alguno quiso y no pudo, o tiene alguna duda, lo podemos ver. Pero bueno, acá está el cálculo simplemente utilizando la función del Disolver, ¿no? Recuerden que puede haber alguna diferencia con el tiempo medio de residencia, por lo que hablábamos la clase pasada. Pero lo demás tiene que estar exactamente igual. De hecho, si algo que vimos recién, que capaz que lo tienen fresco el número, el F2 da 44 y 7, como lo vimos recién. Bien, y algo que no comenté la clase pasada, pero que está bueno como herramienta, y es que en el Disolver también se puede modelar los datos in vitro. Entonces, esto es un análisis exploratorio. Acá, se pueden modelar los datos in vitro, ¿no? Entonces uno lo que puede hacer es, voy a mostrarlo acá, ¿sí? Va al Disolver y elige esta opción, sí, que es el modelado justamente de los datos in vitro. Elige la función que quiere utilizar para modelar. Imaginemos que utilizamos, no sé, esta. Y luego acá se carga la columna con los tiempos, la columna con los porcentajes disueltos, se elige la unidad en la que tengamos los tiempos, que en este caso serían minutos, y se corre. Y se hace el modelo. Ven que obviamente este modelo no ajusta para nada bien los datos de disolución, ¿no? Este modelo es un modelo de orden 0, ¿sí? Y lo que tienen acá es, por ejemplo, los distintos datos del modelo, ¿sí? O sea, acá tienen los parámetros del modelo, y luego tienen datos, ¿sí? Que les sirve para evaluar si el modelo está justamente describiendo bien los datos o no. Entonces una de las cosas que se pueden utilizar es el AIC, el criterio de Akaike, ¿no? Que en este caso tenemos un valor de 54. Que después nos va a permitir comparar, ¿sí? Este modelo con otros modelos que probemos más tarde. En este caso probé, por ejemplo, el de orden 0, pero también probé primer orden con un Fmax, con un porcentaje máximo, disuelto. Entonces acá tienen los parámetros de este modelo, ¿sí? Y más abajo también tienen el AIC. Ven que el AIC disminuye significativamente, ¿no? O sea que lo que parecería es que este modelo describe bastante mejor los datos que el modelo de orden 0. Si ven la gráfica, tienen los puntos observados,
y tienen en rojo lo predicho por el modelo, se ajusta bastante mejor que lo que veíamos recién, obviamente, ¿no? Y así como se pueden probar estos dos modelos, existen varios modelos que se pueden probar. Por ejemplo, acá tienen un modelo de Weibull, ¿no? Que si bien no describe mal los datos, los describe bastante bien también, pero es un modelo un poco más complejo, ¿no? Acá tienen los parámetros del modelo, ven que los parámetros son más. Entonces el AIC muestra que aumenta un poco. Entonces eso quiere decir que quizás la mejora, ¿sí?, de la predicción no se justifica como para complejizar el modelo. Y por lo tanto quizás nos quedaríamos no con el Weibull, sino con este de primer orden. ¿Ah? Pero nada, simplemente como para que vean la herramienta también de este complemento, que no solo permite calcular parámetros, sino que también permite modelar los datos que se obtienen, hacer análisis exploratorios de los datos in vitro. Y este modelo en realidad puede ser útil si uno, por ejemplo, quiere simular tiempos de muestreos y porcentajes disueltos a tiempos de muestreo que uno no tiene. Entonces, por ejemplo, acá abajo tienen lo que sería el porcentaje disuelto a todos estos tiempos, ¿sí? Simulados. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere hacer una correlación con de tipo nivel A, por ejemplo, ¿no? Y tiene datos de fracción absorbida a tiempos diferentes que los del ensayo de disolución, podría, por ejemplo, simular, ¿sí?, y utilizar los simulados para hacer la correlación. Muchas veces en ciertos programas que también permiten hacer este tipo de correlaciones, se puede directamente ingresar los datos de los parámetros del modelo, ¿sí?, y no los porcentajes disueltos, sino que simplemente se incluyen estos parámetros del modelo, y con eso se construye la correlación, ¿no? O sea que puede llegar a ser de bastante utilidad el poder modelar esos datos. Bien. Bueno, y con eso ya terminamos el procesamiento. Entonces podemos pasar a construir las correlaciones, ¿no? Acá esto es simplemente a modo de ejemplo. Ustedes pueden haber probado más o diferentes a estas y capaz que les obtuvieron mejores resultados, o los mismos, ¿tá? Pero esto es simplemente a modo de ejemplo algún tipo de parámetro que podrían haber utilizado. Entonces, para hacer correlaciones de nivel C, que vamos a empezar por esas, yo utilicé particularmente la concentración máxima de cada una de las formulaciones y el porcentaje disuelto a 30 minutos. Acá tienen la pequeña tabla que se utilizó, ¿sí? Y ven la gráfica obtenida. Ven que la correlación parecería ser bastante buena. Acá tienen la curva calculada mediante la función de estimación lineal, ¿no? Y acá abajo, para que vean más o menos, es a partir del porcentaje disuelto a los 30 minutos, la concentración máxima que hubiese predicho mi modelo, ¿no?, a partir de esta pendiente. Y está ordenada en el origen. Entonces acá tienen que en realidad la concentración máxima predicha es bastante similar a la obtenida, ¿sí?, experimentalmente. Y por lo tanto este modelo parece ajustar bastante bien, ¿no? Habría que quizás tener alguna formulación más, como para poder construir una correlación un poco más fuerte, pero está, en principio se podría haber construido esta correlación de tipo nivel C. Después hubo un intento de construir una correlación nivel B, pero acuérdense que para construir este tipo de correlaciones es necesario tener 3 formulaciones que tengan performance distintas. ¿Ah? Y ven que en realidad la referencia y el test A son bastante similares entre sí, ¿ah? Entonces ven que los puntos quedan muy cercanos, y por lo tanto es como medio tramposa esta correlación. Yo no sé si confiaría mucho en esta correlación, quizás se necesitaría alguna otra formulación como para poder estar más seguros. Tipo, estas dos formulaciones no se comportan de manera tan diferente como deberían comportarse para poder construir esta correlación, ¿ah? Pero simplemente para ver cómo se haría, tenemos una tabla de tiempo medio de residencia in vivo, que yo lo tenía en horas, ¿no?, pero para pasarlo acá y tener las dos en la misma unidad lo pasé a minutos.
Y tienen los tiempos medios de residencia in vitro que se calcularon, ¿tá? Y acá entonces la construcción de la curva. Bien, y por último, por ejemplo, podríamos haber hecho una correlación nivel A. Yo elegí en este caso el test B particularmente, y grafiqué la fracción absorbida versus la fracción disuelta a los tiempos que coincidían. Si se fijan, creo que para fracción disuelta teníamos un tiempo entre medio, entre 0 y media hora, ese no está, ¿sí? Sino que usé simplemente los tiempos que tenía también in vivo. Bien, utilicé hasta las 2 horas y media más o menos, porque acuérdense que el Tmax estaba por acá. A ver, vamos a ir a ver. Voy a ir a los datos in vivo, ¿sí? El Tmax, fíjense que está más o menos a la hora y media, en casi todas las formulaciones, quizás en esta está un poquito más tarde, a las 2 horas. Por eso, para hacer la correlación, no usé más puntos más allá de 2.5 horas, ¿sí? Y acá tienen entonces la correlación obtenida, graficar fracción absorbida versus fracción disuelta, particularmente para el test B. Acá abajo tienen las curvas halladas, ¿sí? Con ordenada en el origen, y después se determinó que se puede forzar, o sea que podría utilizar directamente esta, ¿no? Y es una curva bastante buena, ¿no? O sea que se podría haber establecido esta correlación nivel A. ¿Sí? No sé si alguno aprobó alguna otra o tiene algún comentario de esto. Bien. ¿Alguna duda que les haya quedado? Porque con esto en realidad terminaríamos el ejemplo. Bien. Entonces lo último que le quería mostrar en realidad antes de terminar, habíamos hablado de que, bueno, en general el Excel es una buena herramienta y se puede hacer de esta manera, y además está este complemento que es bastante útil, que es el BDSolver, que tiene muchas funciones, pero obviamente estos tratamientos también se pueden hacer en otro tipo de programas, y uno de los que vimos ya es R, ¿no? O sea que este tipo de correlaciones también se pueden hacer en R. Simplemente a modo de ejemplo, no me voy a detener mucho en esto, pero existen diferentes paquetes que permiten hacer correlaciones in vivo e in vitro en R. Hay un paquete en particular que es bastante amigable y es parecido a uno que vieron con Ale en la clase que trataron tratamiento de datos para bioequivalencia, que se llama IB-IBC. Entonces lo voy a mostrar simplemente para que vean que se puede utilizar en este programa. Este programa en particular lo que hace es correlaciones de tipo nivel A, ¿no? Pero está bueno porque da bastante información. Entonces lo primero que hago, abrí R, estoy acá, en la parte del script. Lo primero que voy a hacer es cargar el paquete, es este. Le doy control enter para que corra acá abajo, ¿sí? El comando. Luego lo que hay que hacer es llamar al programa, y ahí lo tienen, les abre esta ventana, ¿sí? Es bastante similar al Bear que vieron con Ale. Yo no le voy a cargar nada, simplemente voy a correr el demo, pero más o menos para que vean, acuérdense que está haciendo correlaciones de tipo nivel A, entonces lo primero que tenemos que cargar, o lo primero que tenemos que incluir, son datos que le permitan calcular una constante de eliminación, ¿no? Entonces acuérdense que la constante de eliminación, nosotros podríamos utilizar, habíamos dicho, datos intravenosos, ¿sí? Y hallar a partir de ahí, que sería como lo más ideal, ¿no? Lo ideal. Tener datos intravenosos y poder hallar a partir de ahí una constante de eliminación, o también se pueden usar datos bibliográficos, o otra opción sería, que es la que nosotros venimos utilizando en realidad en estos ejemplos, es hallar la constante de eliminación a partir justamente de la curva oral, ¿no? Pero en este caso te permite cargar datos IB o datos orales para que se pueda predecir esa constante de eliminación y el volumen de distribución. O se puede también adoptar la constante de eliminación y el volumen de distribución de bibliografía. Entonces simplemente se escribe y se toma ese, ¿no? Después lo otro que hay que hacer es cargar los datos que tenemos in vivo e in vitro, ¿no? Entonces acá
se carga la dosis de la formulación. Acá se cargan los datos, justamente estos que hablábamos para hallar la constante de eliminación, que ven que ahora no me lo permite hacer porque yo elegí la opción de utilizar datos bibliográficos. Pero si yo despinto esto, ahí está, ahora sí me deja cargar datos para que pueda hallar la constante de eliminación. Y luego hay que agregar otro archivo, que este sería como el principal, ¿sí? En el que se incluyan los datos de concentración in vivo y los datos de porcentaje disuelto in vitro, ¿sí? Para poder hallar la correlación. Antes de correr el demo, para que vean los resultados, les voy a mostrar acá cómo tienen que cargar la base de datos, simplemente para que la vean. Esto es un ejemplo, un formato de base de datos para cargar. Entonces lo que tienen que poner es el pH del ensayo que hayan realizado in vitro, el número de la formulación, y recuerden que van a tener datos de varias formulaciones, entonces se puede, no sé, llamar a la formulación referencia 1, 2, al test 2, al test B3 y así. Entonces ponemos el número de la formulación correspondiente, el sujeto, en caso de que tengamos más de un sujeto, ¿sí? Que no tengamos las curvas promedio, tiempo, la concentración, que esto sería el dato in vivo, y esto es porcentaje disuelto, que sería el dato in vitro, ¿no? Entonces, si tenemos una base de datos de este estilo, se pueden cargar al programa, ¿no? Y se puede entonces crear una correlación de tipo nivel A. Voy a correr el demo para que lo vean. Bien, ahí está corriendo. Y ven toda la información que les da. En principio voy a ir a las primeras gráficas. Acá tienen las primeras gráficas por sujeto. Estos serían los datos, si ven, esto es una administración intravenosa, ¿no? Esos serían los datos que se utilizan para determinar la constante de eliminación y el volumen de distribución. Ven que lo que hace es simplemente hallar como una curva, luego linealizar para determinar la constante de eliminación, lo hace para cada uno de los sujetos, ¿sí? Sujeto 2, sujeto 3. Luego acá tienen los datos, estos son los cargados, ¿sí? Pero graficados, ¿no? De porcentaje disuelto en función del tiempo para las 3 formulaciones que en este caso aparecen en el demo, ¿no? A pH 1,2 y a pH 6,8. Estos son los datos que se cargaron in vivo, ¿sí? De concentración en función del tiempo, también para las 3 formulaciones, ¿no? Y acá tienen ya sí la correlación realizada, ¿no? Se hace entonces fracción absorbida versus fracción disuelta para las 3 formulaciones y se halla la correlación. Bien, esto es la gráfica, bien, lo que utiliza es el método de Wagner-Nelson también. Y acá tienen la gráfica de fracción absorbida en función del tiempo para las 3 formulaciones, que es esto luego lo que se utiliza para hacer esta correlación. Lo tienen a los distintos pHs. Y algo interesante es que al final obviamente les da la curva de concentraciones en función del tiempo predicha, ¿sí? A partir de la correlación. Entonces se puede comparar esta gráfica con la gráfica de los datos observados, ¿no? Ver si la concentración máxima está bien predicha, si el área bajo la curva está bien predicha, si las distintas performances de las formulaciones se correlacionan con lo que efectivamente se obtuvo, ¿no? Entonces esta es una manera de hacer correlaciones de nivel A bastante más simple que utilizando Excel. Simplemente se tiene que crear una base de datos con el formato correspondiente, cargarla, quizás buscar datos bibliográficos simplemente para poner la constante de eliminación en el volumen de distribución, y se halla fácilmente una correlación de nivel A, ¿no? Esto era simplemente a modo de ejemplo para que lo pudieran ver, de que existen diferentes paquetes en R que hacen este tipo de tratamiento de datos. Y bueno, con eso en realidad terminaríamos. ¿Alguna duda que les quede?
Bueno, supongo que no. No sé si estaban todos cuando empezamos la clase, pero hablamos del tema del parcial. Lo repito para que quede, pero la idea es que el parcial sea más o menos el 15 de mayo, ¿no? Igual se va a anunciar en el aula, pero esta es la última clase, así que tienen ahora, a partir de ahora, como 2 semanas hasta el parcial. Sí, con eso terminamos. ¿Alguna duda o algo? Bien, entonces nos vamos. Chao. No.